Bueno, hermanos, esta va a ser la última clase probablemente sobre el tema del libre albedrío y después voy a empezar a hablar sobre la gracia y vamos a tener una mini teología sistemática de la gracia de Dios. Repasando muy brevemente vamos a abordar Romanos capítulo 3, pero haciendo un rápido repaso de lo que hemos visto hasta ahora respecto al tema del libre albedrío. Los calvinistas esencialmente no creen en tal cosa como el libre albedrío. Suelen usar algunos de ellos el término libre albedrío, pero en realidad para el calvinista todo está absolutamente determinado. Cada pensamiento, cada deseo, cada acción de cada hombre simplemente está determinado. Algunos usarán un lenguaje más específico, otros un lenguaje más vago, pero al final todos los calvinistas de todas las diferentes escuelas calvinistas están de acuerdo en que todo, absolutamente todo está predestinado. Así que los calvinistas viven en un mundo que podemos llamar un mundo fatalista. De hecho, hay un teólogo muy importante dentro del mundo calvinista, se llama Donald Carson. Él es la voz de los calvinistas, el gran erudito calvinista de hoy. Y él dice, la diferencia entre el fatalismo secular y el calvinismo, dice él, es que en el fatalismo secular todo ocurre por necesidad. Todo ocurre por necesidad, pero por una necesidad que está simplemente dirigida por el azar. En el calvinismo, dice él, todo ocurre por necesidad, pero es simplemente Dios quien causa todas las cosas. Así que el calvinismo es un tipo de fatalismo, muchos llaman fatalismo divino. En el mundo arminiano, por otro lado, si bien todas las escuelas arminianas creen que Dios interviene en la creación, algunos tienen una doctrina más fuerte de la soberanía de Dios, otros arminianos tienen una posición más débil acerca de la soberanía de Dios, pero todos están de acuerdo en que Dios está activo en el mundo y todo lo que no es causado por Dios en el mundo es permitido. Así que en la teología arminiana clásica, Dios causa que muchas cosas ocurran, no de una manera determinista, creando pensamientos, deseos o acciones como en el calvinismo en los hombres, sí provocando con una poderosa influencia que algo ocurra, haciendo uso de su omnisciencia, etc. Pero todo lo que no es causado es permitido y hay grandes permisos. Permisos en donde Dios, por así decirlo, Él realmente se retira y deja al hombre actuar. Deja que el hombre tome decisiones. Y en el arminianismo siempre el hombre, y no Dios a diferencia del calvinismo, es el origen de sus decisiones y de todo lo que hace. Ahora, respecto al tema del pecado original, vimos que tanto calvinistas como arminianos están de acuerdo en que después del pecado de nuestros padres en Edén, todos los hombres nacemos moralmente inclinados hacia el mal, totalmente corrompidos, tanto que no vamos a buscar a Dios por iniciativa propia, a menos que Dios venga a buscarnos. A menos que de alguna u otra manera Dios haga algo en nosotros. La diferencia está acá. Para los calvinistas, Dios solamente va a obrar en los escogidos, en un grupo de hombres incondicionalmente escogidos para que lo busquen. Y para que lo busquen eficazmente. En el calvinismo no hay oportunidades. Los que han sido escogidos simplemente van a creer y van a salvarse. No tienen opción de rechazar a Dios. Los no escogidos no tienen ninguna posibilidad de creer. Dios no hará nada en ellos para que tengan ni la oportunidad ni la capacidad de arrepentirse de sus pecados y buscarlo. Ahora, en el arminianismo, la solución de Dios al problema del pecado es otra. La doctrina de la gracia preveniente. Dios obrará en gracia en medio de los hombres para restaurar la capacidad del hombre de tomar decisiones espiritualmente significativas. Dios va a esforzarse por restaurar el libre albedrío de los hombres destruido por el pecado. Y ya vamos a aprender a partir de la próxima clase, Dios mediante, bastante acerca de la gracia. Pero hoy vamos a abordar Romanos capítulo 3. Después de examinar a lo largo de este apartado sobre el hombre y la caída, las diferentes teologías sistemáticas más importantes acerca del hombre y el pecado, hemos comenzado a abordar algunas figuras y textos claves del calvinismo para tomar en serio el debate. Entonces analizamos la figura de la muerte espiritual. La clase pasada abordamos 1 Corintios 2:14, un texto clave para el calvinismo. Hoy vamos a abordar Romanos capítulo 3, versículos 11 al 18, hasta donde nos dé el tiempo. No solamente quiero mostrarles en este estudio de textos particulares que
la interpretación calvinista solo es sostenible cuando se toma un texto particular de las Escrituras de manera aislada del resto de la Biblia, sino que quiero enseñarles cómo interpretar un texto bíblico en sí. Quiero ponerlos a pensar. Quiero que aprendan cómo interpretar textos bíblicos. Así que en los que nos queda de esta serie de enseñanzas sobre la soberanía de Dios y libertad humana, vamos a seguir teniendo algunas clases solamente teóricas y sistemáticas, pero vamos a seguir abordando textos puntuales para hacer exégesis y aprender a pensar bíblicamente. Así que es todo lo que vamos a hacer hoy. Romanos capítulo 3, versículos 11 al 18. Vamos a ir a buen ritmo. Pablo declara acá, a modo de síntesis de todo lo que dijo hasta ahora acerca del pecado tanto de judíos como de gentiles, él va a decir, apilando varias citas de los Salmos y una cita del libro de Isaías: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, la interpretación calvinista de este texto dice así: Pablo afirma, por ejemplo, que no hay nadie que busque a Dios. Entre todo lo que él dice acerca de la humanidad, él afirma, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el calvinista dirá, ese es el estado de la humanidad caída. Nadie va a buscar a Dios por sí mismo, porque todos por naturaleza van a decir, odiamos a Dios. Entonces, ¿cómo es que hay algunos que buscan a Dios al final? Porque por supuesto todos los cristianos buscamos a Dios. Si no hay quien busque a Dios, ¿por qué algunos buscan a Dios? Preguntan los calvinistas. Y ellos responden, bueno, los que buscan a Dios son los escogidos. Y nunca habrían buscado a Dios a menos que Dios primero intervenga, los regenere, los haga nacer de nuevo, cambiando su naturaleza, y entonces ellos van a buscar a Dios. Ahora, hermanos, esto es muy simple. Lo que el calvinismo simplemente hace acá es venir con una teología preconcebida, con una teología sistemática preconcebida y encontrar la forma de encajarla en el texto. Eso es lo que hace. El texto dice, ¿no?, que hay algunos hombres que van a buscar a Dios entre todos los que no buscan a Dios porque Dios los va a regenerar. Por supuesto, nada en el texto, ni en el contexto, ni en el último capítulo de Romanos dice eso. Entonces simplemente no lo dice. Ahora, si tomamos las palabras de Pablo tal y como lo dice, de una manera que podemos llamar así, ultraliteral, eso es un tipo de hermenéutica, ultraliteralismo se llama. Si lo tomáramos así, deberíamos concluir que no hay nadie que se salva. Porque no hay quien busque a Dios, no hay nadie que sea justo, nadie que haga nada bueno, nadie que tema a Dios. Entonces, simplemente si lo tomamos así, Pablo estaría diciendo nadie se salva, ni Pablo mismo. No hay ni siquiera uno, dice Pablo, ¿no? Así que Pablo está hablando de una manera ultraliteral. Esa es una pregunta importante acá. La respuesta obvia, hermanos, es no. Porque es cierto que no hay nadie que busque a Dios, nadie que tema a Dios, nadie que sea justo, ni siquiera uno. No, no es cierto. Como ahora vamos a empezar a profundizar. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué es lo que él quiere decir? Quiere decir que no hay quien busque a Dios, y cuando alguien busca a Dios es porque se trata de un escogido que fue regenerado para ser salvo. Está diciendo que nadie va a buscar a Dios por naturaleza a menos que Dios intervenga en gracia preveniente, como diría un arminiano, y entonces lo capacite para buscarlo. O simplemente ninguna de esas dos opciones. Lo que Pablo está diciendo o queriendo hacer es mostrar que la corrupción general de la raza humana, demuestra que hay un tremendo problema en la raíz de la humanidad. Haciendo uso de lo que muchas veces se encuentra en las Escrituras, se llama hipérbole, que es una especie de exageración intencional simplemente para marcar un punto general. Las cosas son así en general.
Hermanos, claramente creo que eso es lo que Pablo está haciendo. Que está simplemente usando un lenguaje hiperbólico para mostrar un punto claro, que es: los hombres son pecadores. Los hombres son pecadores, y cuando vemos el panorama general de la humanidad, lo que nosotros encontramos es que no hay quien haga lo bueno, no hay quien tema a Dios, no hay quien busca a Dios. Eso es lo que encontramos en general. Entonces, lo que Pablo está queriendo mostrarnos es simplemente esto: el cuadro general de la humanidad. Y al ver el panorama general de la humanidad, es obvio que hay un problema en la raza. Al ver que la gran mayoría de los frutos del árbol de la humanidad están podridos, es obvio que hay un problema en la raíz. Es obvio que los hombres, sean judíos o gentiles, son pecadores. De hecho, lo que Pablo se está proponiendo hacer desde el capítulo 1 no es solamente demostrar que la raza humana en general, en su totalidad, se encuentra en pecado, que hay un problema en la naturaleza humana en general. Lo que Pablo quiere mostrar es que incluso los casos más extremos entre nosotros, los pecadores más pecadores, por así decirlo, son una prueba clara de cuán mal está la humanidad y de qué tan lejos uno de nosotros puede llegar. Y si uno de nosotros puede llegar así de lejos, entonces cualquiera puede pecar así de grave. Simplemente es cómo nacemos. ¿Qué hay dentro del hombre desde su nacimiento que es capaz de cometer tan terribles pecados? Ese es el punto de Pablo. Ahora, vean, vamos a agarrar el contexto a partir del capítulo 1 para que puedan ver el punto. Recuerden, van a ver las dos cosas. Pablo hablando del pecado de la humanidad en general, demostrando que hay un problema en la raíz de la humanidad y tomando casos extremos para probar qué tan grave es el caso de la humanidad, qué tan mal estamos como raza. Romanos 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, hablando de la humanidad en general, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Así que la humanidad está bajo juicio de Dios, y lo que Dios hace en su juicio es simplemente soltar la mano de los hombres y entregarlos al pecado que quieren. Y vean lo que va a decir: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pregunta: Pablo está hablando de la humanidad en general, ¿no? Está hablando de la humanidad en general. Ahora, ¿todos son homosexuales y lesbianas? No. Entonces Pablo está usando un lenguaje general que no se aplica a cada caso particular de la misma manera. Simplemente le está diciendo: miren, a causa del abandono de Dios hacia el hombre, vean las cosas que vemos en nuestro medio. Tenemos mujeres que se volvieron lesbianas, tenemos hombres que se volvieron homosexuales. Miren qué vergüenza, dice Pablo. Miren qué tan grave es el caso del hombre. Pero no podemos pensar que todos somos iguales, ni que todos somos homosexuales o lesbianas en nuestra naturaleza, que algo de esto tiene que haber en nuestra vida. Es obvio que el lenguaje de Pablo es simplemente genérico, ¿se dan cuenta? Y una vez más, mostrando cómo los casos más extremos prueban que hay un problema en la raíz de la humanidad. Hay un problema en el corazón del hombre. ¿Lo pueden ver? Versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que nos convienen. Ahora viene una lista de características que nosotros vemos en la sociedad, pero no vemos en cada individuo. Entonces va a decir: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios. No son todos asesinos. No todos los hombres son asesinos. Pleitos, engaños y malignidades, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ahora, hermanos, ¿pueden verlo claro una vez más? Pablo está mostrando los casos extremos y mostrando cómo
hay un problema general en la raza humana y eso se ve tan claro en que las características, ¿no?, generales de la sociedad son tremendamente depravadas. Tremendamente depravadas. El hecho de que exista gente así en nuestra sociedad significa, una vez más, que el hombre está realmente corrompido. Todos somos pecadores, pero no todos llegamos igual de lejos. Así que Pablo está generalizando. Ahora, cuando llegamos a Romanos 3, 11 y 18, Pablo toma varias citas de los Salmos en donde David o algún otro salmista se queja al ver el pecado de la humanidad, y una cita del libro de Isaías en donde Dios hace un terrible reclamo a una generación muy apóstata de Israel. Ahora, lo que vamos a encontrar en esos salmos, y vamos a analizar uno como un caso, nos llevaría tiempo analizar todos, pero simplemente pueden recorrer el camino en su casa, es lo mismo. Lo que vamos a ver simplemente se aplica a cada texto de los salmos y la cita de Isaías que Pablo usa. Siempre vemos esto, el salmista haciendo referencia a el pueblo de Canaán, a los pecadores más terribles que ellos conocían, y contrastando la bondad y la justicia de los santos de Israel con la maldad de estos cananitas. Eso es lo que hace. Y en la cita de Isaías, lo que el Señor hace es decir, ustedes, mi pueblo, están viviendo simplemente como los cananitas. Vean, Pablo toma el Salmo 14, versículos 1 y 3, esta es la cita principal de todas las citas que él usa en Romanos 3, 11 en adelante. Salmo 14, ahí está la cita, ¿no? Versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Comienza David, Salmo de David, Salmo 14. Ok, ¿de quién va a hablar David entonces ahora? De aquellos que son tan depravados que que llegaron al punto de negar la existencia de Dios. No cualquier necio, sino los necios más necios. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces dice, se han corrompido, David, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. ¿De quiénes está hablando David? De los cananitas, más pecadores que dicen que no hay Dios. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, y acá viene esta generalización hiperbólica. Va a exagerar el punto para simplemente mostrar una verdad general. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ahora, David, una vez más, está diciendo que no hay ningún hombre, ni siquiera él. O sea, el todos y el no hay ni siquiera uno. ¿Es literal? Obviamente no. Oh, hermanos, y por no entender esta simple y fácil regla de interpretación bíblica, no entender que hay tal cosa como hipérboles y tener cuidado con los hiperliteralismos, de verdad, algunos hacen un desastre con la Biblia. Pero un desastre, hermanos. Entonces es obvio que no. Es obvio, David está hablando de los cananitas, de los peores pecadores. Ahora vean, vamos a ver referencias claras, un salmo antes, Salmo 13, un salmo después, Salmo 15, y en el mismo Salmo 14, donde es obvio que David piensa que simplemente está hablando en términos generales y no absolutos. Salmo 13, Salmo de David. David sí busca a Dios. Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Así que David no dice no hay Dios, ¿no? Ni está simplemente enemistado con Dios. Salmo 15 describe a la gente salva, las características de la gente salva, del verdadero pueblo de Dios espiritual con nuestras palabras. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia. No es que no hay justo ni a uno. Que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. Así que tenemos tal cosa como el justo y el perverso en la mente de David. Y el justo menosprecia al perverso, nos dice.
Así que es obvio que el justo no es un perverso, pero honra a los que temen al Señor. Hay gente que teme al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Así que hay gente que busca a Dios, gente que teme a Dios, gente que es justa. Ahora en el mismo Salmo 14, versículo 5, después de decir no hay justo ni aun uno, David dice, Dios está con la generación de los justos. Una vez más está haciendo un contraste entre Canaán y los peores pecadores y los hombres santos del pueblo de Dios. Versículo 4, no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. O sea que lo que David está diciendo acerca del hombre y de su pecado, exceptúa a su pueblo. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Así que Él está haciendo un nosotros ellos en su mente. Ellos no son justos, no hay quien busque a Dios, pero mi pueblo no es así. Y recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel no solamente estaba conformado por hijos naturales de Abraham, sino por prosélitos que se hacían judíos, cananitas que se convertían. Ese es el contraste. Entonces, los versículos 2 y 3, no, su gran lamento de no hay Dios para ellos, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Es simplemente una hipérbole, hermanos, para demostrar el drama del pecado de la humanidad. Eso es lo que Él está haciendo. Ahora, hay gente buena, hermanos, la Biblia afirma que hay gente buena. Yo sé que esto va a ser muy básico para algunos de ustedes, hermanos, pero mejor vamos a asegurarnos de esto. Cuando en el Salmo 14, versículo 1, David dice, no hay quien haga el bien, la palabra hebrea para bien acá, o bueno, es tov, esa es la palabra hebrea. Ahora, la misma palabra se usa para afirmar que sí hay hombres tov, hombres buenos, por toda la Biblia. Por ejemplo, el hombre de bien tiene misericordia. El hombre de bien tiene misericordia, la misma palabra hebrea, presta, gobierna sus asuntos con juicio, Salmo 102, versículo 5. El hombre bueno alcanzará el favor de Dios, Proverbios capítulo 12, versículo 2. El hombre bueno deja herencia a los hijos de los hijos, capítulo 13, versículo 22. El hombre de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Los malos se inclinarán ante los buenos, y los impíos a la puerta del justo. Proverbios 14, versículos 14 y 19. Una vez más, vean el contraste. Hay gente injusta que no busca a Dios, y hay gente justa que busca a Dios. Hay gente que no hace el bien y gente que hace el bien. De Bernabé se dice en Hechos capítulo 11, versículo 24, era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que yo espero que si vos sos cristiano seas un hombre bueno, y si no sos un hombre bueno, sos un pagano inconverso. ¿No? Hay gente que sea justa, miles de textos bíblicos que afirman que hay hombres justos. Por ejemplo, Job capítulo 22, versículo 19, los justos ven y se alegran. Salmo 51, versículo 2, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Salmo 32, 11. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34, versículo 15. El impío acecha al justo y procura matarlo. Salmo 37, versículo 32. En el Nuevo Testamento Jesús dice de hecho que si no somos realmente justos no vamos a entrar al reino de los cielos, como dice el Salmo 15 que leímos hace unos minutos. Jesús dice, en verdad os digo que os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la Biblia espera que seamos más justos que los escribas y fariseos, ¿no? Que no tenían nada que ver con las abominaciones de los cananitas y del pueblo pagano, pero eran injustos en su corazón, no eran rectos por dentro. De vuelta Jesús
Dice, en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Dice esto a las multitudes que lo habían visto a él. Mateo 13:17. Los justos responderán, dice, en el día del juicio final. Los justos son los que se salvan, ya lo dijo, así que nos da una representación de lo que va a suceder en el día del juicio final. Y dice, los justos le responderán al Señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Estos irán al castigo eterno, los injustos, pero los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículos 37 y 46. Ahora de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, se dice, en Lucas capítulo 1, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 se nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Santiago nos habla, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, hermanos, una vez más, se trata de una hipérbole, la declaración de los salmos que vimos de que no hay nadie que busque a Dios. Incluso la hipérbole a veces en la Escritura se usa al revés. No solamente para, vamos a decir así, exagerar el cuadro de la humanidad, de la maldad de la humanidad, sino a veces para exagerar la bondad de los santos. Simplemente para hacer contraste y marcar un punto general. Por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 23, dice, el deseo de los justos es solo el bien. Ahora, ¿hay acá alguien que siempre y exclusivamente tenga buenos deseos? Obviamente no. Gálatas capítulo 5 nos dice que los deseos de la carne es contra el espíritu. Así que hay una lucha. Los justos, David fue un hombre justo, ¿no? Pero David siempre deseó el bien. No, por supuesto, él es famoso por sus grandes pecados, por haber tenido caídas terribles y vergonzosas. Entonces, simplemente es una hipérbole para marcar un punto. Los justos se caracterizan por desear el bien. Los justos no son como los demás. La línea está bien marcada. Ese es el punto. Ahora, sí, no hay nadie que pueda buscar a Dios de ninguna manera, a menos que sea regenerado previamente, como los calvinistas presuponen cuando llegan a ese texto. Entonces, ¿qué sentido tiene que la Biblia llame a los hombres a buscar a Dios? No tiene sentido. Y tenemos un montón de exhortaciones. Primera de Crónicas 16, 10 y 11. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. En Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 19 se nos dice, disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Háganlo ahora. No mañana, ahora. Ustedes son responsables, háganlo. Depende de ustedes, háganlo. Salmo 34, versículo 10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Ese no es un llamado, no sé por qué lo incluí. Es simplemente una declaración de que hay gente que busca a Dios. Amós 5, 6 dice, buscad al Señor y viviréis. Buscad al Señor y viviréis. Sofonías 2.3 dice, buscad al Señor vosotros todos, humildes de toda la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Así que encontramos eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Busquen a Dios, busquen a Dios. Ahora, los textos que hablan incluso de, que los arminianos llaman textos de gracia proveniente, de Dios trabajando antes de la conversión de un hombre, para que se convierta, para que lo busque, no tendría ningún sentido si no hay quien busque a Dios. No solo la lista de textos que nos ordenan buscar a Dios sería totalmente ilógica, que Dios nos diga, búsquenme, si no hay nadie que lo vaya a hacer, ni lo pueda hacer, sino que de verdad, ¿qué sentido tiene que la Biblia afirme que Dios está trabajando entre la humanidad para que lo busquen? Si nadie lo va a buscar, significaría que el trabajo del Señor es vano, que es completamente ineficaz, que es absurdo. Si Él quiere que le busquen, pero la única forma en la que eso va a ocurrir es si Él lo determina con un chasquido de sus dedos, ¿por qué no hace eso y listo? ¿Qué sentido tiene que haga miles de cosas, hermanos, en la vida de un hombre,
miles de llamados a su conciencia, miles de movimientos providenciales, tanto, ¿no?, para hacerle el bien como el mal, para que se arrepienta, para que confíe en Él. Si no hay forma de que se arrepienta a menos que sea regenerado, ¿por qué no los regenera y listo? No tiene ningún sentido textos como Hechos capítulo 17, versículos 26 al 27, tan generales, que dice que todo lo que Dios hace en su providencia, en la vida de las naciones, está diseñado para que todos los hombres de todas las naciones lo busquen. Habiendo determinado sus tiempos señalados de las naciones, los tiempos, las cosas que viven, tiempos buenos, tiempos malos, de eso está hablando, y los límites de su habitación para que buscaran a Dios, De vuelta, Romanos 2:4, las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, dice, te guía al arrepentimiento. En Juan 16, versículo 8, se nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si no hay nadie que pueda buscar a Dios, si el hombre no puede buscar a Dios de ninguna forma, sin importar qué Dios haga, a menos que sea la regeneración, toda esta lista de textos, si te solamente 3, hay muchos, pero uno sería suficiente. De verdad, hermanos, no tiene ningún sentido. De vuelta, no podemos sacar conclusiones que nos lleven a simplemente descuidar la totalidad de los datos bíblicos. Cualquier conclusión que yo saque debe ser fiel y congruente, racionalmente posible, a la luz de toda la Biblia, de todos los datos bíblicos. Ahora, vamos a ver algunas cosas más. Tenemos que tener incluso cuidado de no pensar que hay gente que no busca a Dios y gente que busca a Dios. Los que hemos andado por el calvinismo estamos acostumbrados a tener lentes que solo ven en blanco y negro. Entonces, no es así. Vamos a ver algunos casos bíblicos donde podemos ver que hay gente que busca a Dios durante un tiempo y después deja de buscar a Dios. Que lo busca sinceramente y que impíamente después deja de buscar a Dios. Vamos a ver algunos casos bíblicos entonces. Caso del rey Josafat de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 2 y 3. Se nos dice, y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo el rey Josafat, que hasta el momento venía bastante bien en su reinado, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? ¿Y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se ha hallado en ti cosas buenas. Se ha hallado en ti cosas buenas porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Ajá. O sea que acá tenemos un hombre en el que se hallan cosas buenas y que realmente dispuso su corazón, no fue solamente externo, dispuso su corazón para buscar al Señor, pero que está pecando gravemente y trayendo la ira del Señor sobre él y sobre el pueblo de manera destructiva. Así que hay que tener cuidado de no trazar categorías demasiado rígidas. Ahora, no solo Josafat, sino que mucha gente del pueblo de Israel que después apostató. Se nos informa, capítulo 20, segunda de Crónicas, versículos 3 y 4, buscaron a Dios durante un tiempo. Entonces Josafat temió, se puso a buscar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá, y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron a buscar al Señor. Estaban viviendo en pecado, porque no estaban buscando al Señor, vienen los juicios del Señor y se ponen a buscar al Señor. Así que no es que alguien simplemente nace para buscar al Señor y otro nace para simplemente nunca hacerlo. Caso del rey Usías. La Biblia también nos dice que él buscó a Dios. Segunda de Crónicas 26, 3 y 5. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Que ven el corazón, ¿no? Conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le dio reposo. Y ya nos dejan ver cómo sigue la historia. Mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pero no tuvo un buen final Usías, tuvo un final trágico.
más trágico que el de Josafat, porque dejó de buscar a Dios y se apartó de él. Versículos 16 al 21. Pero cuando llegó a ser fuerte, hermanos, esto es una clase, pero estamos exponiendo las verdades de las Escrituras. Hermanos, temblemos al ver estos casos bíblicos. Temblemos al ver estos casos bíblicos. Cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes le miraron, y he aquí tenía lepra en la frente, y la hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando el pueblo de la tierra. Claramente era recto su corazón, buscaba al Señor, andaba delante del Señor en integridad, pero después se enorgulleció, cambió y se apartó terriblemente del Señor. ¿Lo ven? Así que cuando Pablo habla en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, nosotros estamos hablando en una hipérbole, nosotros estamos mostrando los casos más extremos, sino que ni siquiera está pensando en blanco y negro. Más, vamos a ver más casos. El rey Asa, se nos dice que incluso, 2 de Crónicas capítulo 15, versículos 12 y 13, movió al pueblo en medio del pecado y el juicio de Dios, como siempre, e hicieron pacto para buscar al Señor. Vean esto, el pueblo, la nación, hermanos, hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño, grande, hombre o mujer. O ellos sí creían que los hombres podían buscar al Señor. Asa de verdad sí creía que podían buscar al Señor. Háganlo o los mato. Búsquenlo. Ahora, lo cierto es que sucedió, lo hicieron, y el Señor los bendijo a la reprensión de Asa. Lo hicieron durante un tiempo, pero después dejaron de hacerlo. 2 de Crónicas 15:15, y toda Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente, y él se dejó encontrar con ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. ¿Le habían buscado cómo? Sinceramente. O sea que no fue algo hipócrita, no fue algo externo, no fue simplemente por miedo que lo hicieron, se arrepintieron, buscaron al Señor. Pero ¿cómo sigue la historia? Destruyeron los ídolos, versículo 16, hicieron toda una reforma, destruyeron a los ídolos. Sin embargo, versículo 17, sin embargo el corazón de Asa fue intachable todos sus días. El corazón de Asa fue intachable todos sus días. Ahora ven esto, ¿significa eso que Asa de ahí en adelante nunca pecó? Fue intachable todos sus días el corazón de Asa. No, 2 de Crónicas 16, 7 al 12, en aquel tiempo el vidente Hananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Pecó, desconfió del Señor gravemente, consecuencias civiles, gente que murió a causa de su pecado. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Una guerra anterior que tuvieron contra ellos. Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en su mano, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y Asa, perdiste la guerra,
porque tu corazón no fue completamente suyo, del Señor. Pero vimos antes, ¿no?, que en el versículo 15, versículo 17, se dice que el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Está hablando en términos generales, hermanos. Significa así fue en general, a pesar de que a veces fracasó, a pesar de que cuando dice todos los días es simplemente un recurso literario, es poesía, hermanos. Entonces sigue diciendo, no te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Oh, wow, qué pecado grave. Consecuencias del pecado, hermanos. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque lo exponía a su pecado. Porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo oprimió a algunos del pueblo, comenzó a endurecerse más y más y más. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Hermanos, no me quiero poner a predicar, pero cuántas cosas hace el Señor para que lo busquemos. Trayendo tragedias en nuestra vida, y acá el pecado fue que fue a buscar al médico antes de orar. Para nosotros aplíquenlo. Ahora, hermanos, de verdad, si alguien viene con su Biblia y dice, acá dice que su corazón fue intachable todos sus días, lo dice, entonces significa que nunca pecó. Y hacemos ese tipo de interpretación bíblica, tomándonos de palabras, con interpretaciones ultraliteralistas, sin ver los cuadros generales, sin poner todos los textos sobre la mesa, nos van a hacer creer cualquier cosa. Cualquier cosa, hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo interpretamos este libro? No es broma, hermanos. ¿Cómo debemos interpretar estos casos donde hay gente que busca a Dios un tiempo, después se aparta? Ezequiel nos lo dice claramente. Y nos quedamos sin tiempo. Ezequiel 3:20, cuando un justo se desvía de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él. Lo vimos, ¿no? Cómo le salió el encuentro de los reyes con problemas. Y si no se arrepiente, él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Va a ser tratado, significa como si siempre hubiese sido un impío. En Ezequiel 18, versículos 21 al 26, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas, por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas, por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ello morirá. Y vosotros decís, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha cometido, morirá. Lección interpretativa, hermanos, debemos interpretar la Escritura a la luz de la Escritura, cada texto a la luz de su contexto, a la luz del resto de la Biblia, cada tema a la luz de los demás temas, poner todo en la balanza, luchar y sacar conclusiones que sean creíbles, conclusiones que sean posibles, que sean factibles. Nos quedamos sin tiempo.